porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa en el día de hoy. Como siempre, nos ponemos a compartir la palabra del Señor. Hoy queremos comenzar con el capítulo siguiente del libro del Levítico, el capítulo 22, después de haber ya hecho y haber transcurrido. Pero recuerden que el capítulo 21 con el capítulo 22 están muy unidos también, o sea, no es que estos están separados. Tanto los capítulos 21 y 22 recopilan una serie de prescripciones dirigidas expresamente a los sacerdotes en orden a la santidad de sus personas y del cumplimiento de sus funciones. Esto es lo lindo, en orden a la santidad de sus personas y del cumplimiento de sus funciones. Entonces, hoy queremos continuar entonces en realidad. No es que vamos a comenzar simplemente un nuevo capítulo, ¿verdad? Sino que estos dos capítulos del libro del Levítico, donde estamos nosotros, ya casi estamos llegando al final de este libro, pero es tan interesante, nos vuelven a hablar de estas normas, de estos requisitos, de estas reglas, ¿verdad? En este caso, exclusivamente en las funciones y en este camino de santidad de los sacerdotes. Están los sacerdotes y está el sumo sacerdote. También hemos hablado en ese capítulo 21 de cómo entre ellos mismos, ¿verdad?, tendrían que elegir a uno de nuevo que está al frente, que es el sumo sacerdote. La función sacerdotal y ese cuidado que la comunidad tiene que dar al sacerdote. Entonces, fíjense que es muy interesante. No es simplemente por una autoridad, porque porque no sé, cayó del cielo. No. Incluso la carta a los hebreos, ¿se acuerdan? Que dice que Dios elige de entre el pueblo, de entre la gente, de esa familia, con sus defectos, también con sus cosas positivas, en fin, todo lo que uno quiera, en una reflexión tan linda. En la carta a los hebreos, Nuevo Testamento, tienen que leer un poco esto y verán mejor, ¿verdad?, cómo se entiende el sacerdocio desde el Nuevo Testamento. Pero aquí estamos hablando de un sacerdocio del Antiguo Testamento que da las bases y da las raíces también para el verdadero sacerdocio. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Entonces no es porque ese sacerdote no tenga ningún defecto o ese sacerdote a quien se le pone al frente de la comunidad es el number one y nació así con cualidades que solamente él tiene y nadie tiene como él. No, sino que te dice justamente que hay normas, prescripciones en orden a la santidad de sus personas y el cumplimiento de sus funciones. Es decir, por esa misión y por esa función tan grande que tiene de llevar adelante una comunidad, entonces tiene que ser muy bien cuidado. Primero, él que tiene que cuidarse a sí mismo, ¿verdad?, es la familia que le tiene que cuidar y luego es la gran comunidad que tiene que estar responsabilizada en cuidar, en ayudarle, en hacer que él esté bien. Yo le ponía ese ejemplo así sencillo. Tu sacerdote sería como ese chofer que está llevando el colectivo y todos estamos adentro. Pero si yo, comunidad, el que estoy ahí a su lado, a ese chofer le ofrezco whisky, cerveza, vino, amonga, él va a manejar el vehículo, ¿a dónde me va a llevar ese chofer? Enseguida ya Yucapá de pueblo, le llevamos a la ruina a nuestro pueblo. Así también, el que está al frente, por eso Pablo insistía, decíamos, en rezar por los sacerdotes, o sea, él decía por los gobernantes, por ese tendotá, por todos los que están al frente de una comunidad, es decir, no hablamos simplemente de un aspecto religioso. Aquí sí, ¿verdad?, porque se está hablando del sumo sacerdote, que está de nuevo al frente de todos los otros sacerdotes, que tiene que llevar, que tiene que manejar, que tiene que tener esa, entre comillas, lo digo del aspecto antropológico, tiene que ser muy político, ¿verdad? Tiene que ser muy diplomático.
tiene que tener la voz de Dios, tiene que entender, tiene que discernir, tiene que comprender, tiene que escuchar y tiene que saber dirigir, tiene que saber poner las normas, las reglas. Yaguataponana, lleva. Pero claro, si vos mismo sos el primero dentro de tu comunidad que le estás corrompiendo a tu gobernante, a tu sacerdote, al que está al frente, a tu tendota, ciertamente que después es toda la comunidad que va mal. ¿Se dan cuenta entonces? Siempre el libro de Levítico está apuntando hacia el aspecto colectivo, hacia el aspecto del cajal y hacia el aspecto de la comunidad, hacia el aspecto de la iglesia. Diga tú entonces de la ñambotuda, peñanderesa, yepas allá, bueno, cada uno a esto yehesha, a esto toñepunuto calculá, a esto ya por las ya posea. No, la gran responsabilidad es la responsabilidad de la comunidad que se preocupa y al mismo tiempo, en la medida en que uno entiende esa función, y por eso te está hablando aquí de normas y de reglas, cómo tiene que vivir este sacerdote y cómo se tiene que comportar, hace en orden a su santidad y también en orden al cumplimiento de sus funciones. Y por eso las condiciones también de pureza, las relaciones con los grandes ritos y así sucesivamente. Todo va estipulado, pero va estipulado desde el deseo comunitario de que la comunidad, el cajal, pueda hacer un camino también de santidad. El camino de santidad del sacerdocio o del sacerdote es lo que va a redundar en el camino de santidad del pueblo, de su felicidad, de su dignidad. Esto siempre se insistía, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento también nosotros hay algún santo justamente que dice que el sacerdote no se salva solo, o también dice el sacerdote no va al infierno solo. Qué interesante, es una forma de decir, una forma de pensar. Las raíces están aquí, en el fondo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si un sacerdote se salva, entonces quiere decir que detrás de él, su dignidad y todo lo que él pudo transmitir dentro de su santidad, encaminó a un pueblo, encaminó a una gente, encaminó a tantas personas a que reciban esa gracia de Dios y hagan un camino de santidad y un camino de salvación. Ahora, si ese sacerdote se pierde, ese sacerdote es corrupto, y bueno, también su misma comunidad estará en el mismo camino. ¿Por qué? Y bueno, porque aquí te está diciendo directamente que es la comunidad también la responsable para que su sacerdote, este sumo sacerdote, pueda estar siempre, digámosle esa palabra así, inmaculado, es decir, en ese camino de santidad, en ese camino de dirigir a su pueblo, de dirigir a la gente hacia un buen camino, a una respuesta positiva de Dios. Aquí es entonces viceversa siempre, es la comunidad y el sacerdocio, es el sacerdocio y la comunidad. Bueno, comencemos ahora con respecto al capítulo 22, lo que nos dice, son las reglas acerca de los sacrificios que se comen, reglas sobre los sacrificios que se comen, y esto lo tenemos en el capítulo 22 del libro del Levítico, y comienza de esta manera. Primero, la santidad de los que participan de las comidas sagradas. Ya te habla de una santidad, quiénes son los que van a participar y cómo tienen que participar, cómo tienen que ser santos estos que estarán ahí al frente, que estarán comiendo la comida sagrada. Volvemos enseguida con más de Yaran. Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Solo quiero darte gracias.
Queridos hermanos y hermanas, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra en su parte final cómo el Evangelio siguió su camino no solo por tierra, sino también por mar. Pablo iba prisionero en una embarcación que lo llevaba de Cesarea a Roma, cumpliéndose así la palabra del resucitado: seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. En un cierto momento la navegación se volvió difícil, peligrosa. Pablo aconsejó no seguir, pero el centurión no lo escuchó y la nave terminó a la deriva. Cuando la desesperación se apoderó de todos, el apóstol intervino asegurando que Dios le había revelado a través de un ángel que se presentaría ante el César y que no perdería a ninguno de sus compañeros de viaje. Así ese viaje pasó de ser una situación de desgracia y de muerte a una oportunidad para manifestar el poder salvador de Dios. Después del naufragio llegaron a la isla de Malta, donde fueron acogidos por sus habitantes y les encendieron una hoguera para que se calentaran. A Pablo, al echar la leña al fuego, le mordió una víbora, pero no sufrió ningún daño. Este beneficio era una gracia del Señor que lo asistió siguiendo su promesa dirigida a los creyentes: tomarán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Pablo nos enseña a vivir las pruebas abrazándonos a Cristo para madurar la convicción de que Dios actúa en cualquier circunstancia, también en medio de las dificultades, y la vida de quien se da a Dios por amor siempre será fecunda. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Los animo a seguir el ejemplo de San Pablo para que, sostenidos por la fe, podamos ser sensibles ante las personas que viven en dificultad alrededor nuestro, pudiendo salir a su encuentro con amor fraterno. Que Dios los bendiga. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque.
Seguimos, queridos hermanos, con el capítulo 22. Vamos a hablar sobre la santidad de los que participan de las comidas sagradas. ¿Qué nos dice el libro de Levítico con respecto a esto? El Señor dijo a Moisés, la fórmula introductoria, ¿verdad? Siempre que nos falta en el libro de Levítico: instruye a Aarón y a sus hijos para que tengan mucho cuidado con los dones sagrados que me consagran los israelitas, no sea que profanen mi santo nombre. Yo soy el Señor. Por eso diles lo siguiente: si alguno de sus descendientes en cualquier generación participa en estado de impureza de los dones sagrados que los israelitas consagran al Señor, será excluido de mi presencia. Yo soy el Señor. Este es el primer elemento, ¿verdad?, que nos está diciendo. El excluir a aquellas personas que no están entendiendo, a peixanteo participar, como si fuese nada. Es decir, que no entendéis este oído ya poina. Ningún descendiente de Aarón, dice, que sea leproso o padezca de blenorrea, podrá comer de los dones sagrados hasta que quede purificado. Si alguien toca lo que se ha vuelto impuro a causa de un cadáver, o si tiene una eyaculación, o si toca algún animal o algún ser humano que lo hace impuro, cualquiera sea la clase de impureza, si alguien toca algo de eso, será impuro hasta la tarde y no comerá de las cosas sagradas sin lavarse antes con agua. Al ponerse el sol quedará puro y entonces podrá comer de las cosas sagradas, porque son su alimento. No comerá ningún animal muerto o despedazado por las fieras, porque de lo contrario incurriría en impureza. Yo soy el Señor. Que observen mis prescripciones, no sea que carguen con el pecado del alimento a causa del alimento, y mueran por haberlo profanado. Yo soy el Señor que los santifico. Bueno, esto entonces llegamos hasta el versículo 9, del 1 al 9. Vamos a mirar un poco. Este capítulo llega hasta el versículo 33. Seguiremos mirando. Antes que nada, comencemos con esta estructura del capítulo 22. Cómo se nos presenta estas, podemos decir, tres partecitas también. Hay tres partes en este capítulo. La primera es el discurso de Yahvé sobre las personas y las comidas sacrificiales. Sobre las personas, es decir, lo que acabamos de leer y escuchar, esas que pueden acercarse al banquete del sacrificio. ¿Y cómo tienen que acercarse estas personas? Ya hemos leído y hemos encontrado que parece que insiste bastante en una pureza, que no es simplemente una pureza externa, ¿verdad?, sino que sobre todo una pureza interior, una pureza que sale desde dentro. Siempre comienza con la fórmula introductoria que nosotros ya conocemos, el 1, el Señor dijo a Moisés. Luego, del 2 al 9, situación que impiden a los sacerdotes comer de los sacrificios. ¿Cuáles son entonces estas situaciones que impiden a los sacerdotes comer de este sacrificio? Hemos leído, ¿verdad?, que son unas cuantas, ¿verdad?, con respecto a la misma generación, que pueden comer y que no pueden también a causa del cadáver, etcétera, etcétera. Bueno, después desde el versículo 10 al 16 nos hablarán sobre los derechos y sobre las prohibiciones de los laicos vinculados a los sacerdotes en relación a la comida de los sacrificios. Veamos un poco. Dice: los que son excluidos de las comidas sagradas. Ningún extraño, dice, podrá comer de las cosas sagradas, ni tampoco lo harán el huésped o el jornalero de un sacerdote. Pero si un sacerdote adquiere con su dinero un esclavo, éste podrá comer de las cosas sagradas, y también los esclavos nacidos en su casa podrán comer de su pan. Si la hija de un sacerdote se casa con alguien que no es sacerdote, ella no podrá comer de las ofrendas sagradas. Pero si la hija de un sacerdote queda viuda o es repudiada y no teniendo hijos vuelve a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del pan de su padre. Ningún extraño comerá de él. Y si alguien por inadvertencia come de una ofrenda sagrada, deberá restituirla al sacerdote, añadiendo además una quinta parte de su valor. Los sacerdotes
No permitirán que los israelitas profanen los dones sagrados que ellos reservan para el Señor, o que carguen con un pecado que exige una reparación por comer esos dones sagrados, porque yo soy el Señor que los santifico. ¿Se dan cuenta? Cada uno de estos parágrafos bíblicos entonces siempre concluye con esto: porque yo soy el Señor que los santifica. Este es como dar la orden final, ¿verdad? Es decir, nosotros intuimos, está diciendo el autor sagrado, estamos transmitiendo la palabra de Dios, está diciendo el autor sagrado. En esta reflexión que se está realizando, entonces nos llega diciendo y poniendo bien claro, ¿verdad?, que yo soy el Señor que los santifica. Bueno, después vemos en el capítulo 22, del 17 al 30, el discurso de Yahvé sobre los animales para el sacrificio. ¿Cómo tienen que ser presentados estos animales? En primero tenemos la fórmula introductoria, como es costumbre. Del 18 al 25 son las normas sobre los animales adultos. Del 26 al 28 normas sobre las crías. Del 29 al 30 son las normas sobre la comida de un sacrificio de alabanza. Ya después terminamos con el capítulo 22 del 31 al 33, que es la exhortación final. Entonces, esta es la estructura, queridos amigos, queridos hermanos, que nos presenta este libro de Levítico. Estamos en el capítulo 21. Miremos un poco sobre este capítulo 22, que continúa con las prescripciones para los sacerdotes Aarón y sus hijos, ¿verdad? Porque comienza así este discurso. Yahvé dijo a Moisés: di a Aarón y a sus hijos. Di a Aarón y a sus hijos. Son prescripciones, ¿verdad?, que ellos tienen que conocer. Sabemos que Aarón es el sumo sacerdote, ¿verdad? Comienza con él. Entonces, en este caso, si se le está diciendo a Aarón, el sumo sacerdote, y también a sus hijos, los otros sacerdotes. Continúa, ¿verdad?, decíamos, esta prescripción del capítulo anterior, centrándose en esta ocasión en las ofrendas alimentarias. Ahora principalmente iremos al aspecto de las ofrendas alimentarias. La norma general que se concretará en los versículos siguientes es que los sacerdotes deben abstenerse de algunas ofrendas sagradas. Aquí se requiere a todas las ofrendas, las sagradas y las sacratísimas, ya que la ley de santidad no suele distinguirlas, ofrecidas por los israelitas con el fin de no profanar el santo nombre de Yahvé. El verbo utilizado aquí para profanar no es timé, como se dice, ¿verdad?, en el sentido casi físico de contaminar o manchar, como cabría esperar por los casos de impureza por contacto físico relatados en los versículos 3-8, y que es el término preciso utilizado por la tradición sacerdotal en estos casos, sino Hillel, porque el objeto directo es Yahvé, dice, evitando así un antropomorfismo demasiado tosco, demasiado directo. Eso también explica que se diga que lo que se profana no es tanto el mismo Yahvé, sino su nombre. Entonces, todos estos elementos son muy importantes, ¿verdad?, dentro de un lenguaje, como dice aquí, antropomórfico, es decir, se le está dando a Yahvé algunas de las características muy humanas nuestras. Volvemos enseguida con más de Yarañé.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú.
Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 22 del libro del Levítico. Estamos viendo en esta introducción lo que significa verdaderamente y lo que implica también todas estas prescripciones, ¿verdad? De lo que significa la comida, de lo que significa el ofrecer estos sacrificios. Vamos a mirar un poco cómo se explica que se diga que lo que se profana no es tanto el mismo Yahvé, decíamos, sino que es su nombre. En este sentido, la ley de santidad, porque estamos nosotros justamente en la ley de santidad del libro del Levítico, a diferencia del más preciso sacerdotal, recuerden que la otra fuente que nosotros tenemos, o el otro autor, es la que se llama la fuente sacerdotal, utiliza indistintamente los términos Timé y Hillel. Se trata de un decreto perpetuo, pues es obligatorio para todas las generaciones de sacerdotes. Lo que determina esta prohibición es el estado de impureza que supone la extirpación del sacerdote de la presencia de Yahvé, es decir, el apartamiento definitivo del ejercicio del culto. Se dan cuenta que ellos también son bastante exigentes en este sentido, y más aún con el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote el que está al frente, el sacerdote el que tiene que ser modelo, tiene que ser ejemplar. Y por eso dice directamente, si esto no funciona hay que extirparlo, hay que sacarlo. Y definitivamente en este ejercicio del culto, dice, ¿verdad? Sobre todo en el libro de Deuteronomio encontramos mejor estos lugares que señalan que estar en la presencia de Yahvé implica estar en el santuario. En la presencia de Yahvé significa estar en la presencia del santuario. Por lo tanto, si no está cumpliendo con su misión, si no está haciendo lo que Dios le pide, entonces es mejor sacarlo, dicen, extirparlo de esa realidad. Ahora, los casos que provocan esta situación también se desarrollan en los versículos 4 al 7, señalados en orden decreciente por su gravedad. Lepra o enfermedad grave de la piel, sarruá, y flujo, saab, que impiden comer de las cosas santas hasta que cese la causa de impureza y el sujeto se purifique. Contacto con un cadáver. Se entiende el cadáver de un ser humano o de un animal impuro y quizá también de un animal no apto para el sacrificio, pero no, lógicamente, el cadáver del animal destinado al sacrificio. Claro, porque ese animal que está destinado al sacrificio, incluso se acuerdan que el penitente tenía que tocar, tenía que poner la mano como un signo de compromiso en el momento del sacrificio, y por lo tanto
no se está refiriendo aquí al animal que es sacrificado, sino que algún animal muerto, ¿verdad?, que no tenga nada que ver con el sacrificio. Esta situación provoca una impureza que dura 7 días, el hecho de tocar, ¿verdad?, algo impuro. Impurezas transitorias hasta la tarde, como el derrame seminal y el contacto con animales o con personas, hombre o mujer, impuros, cuya purificación se satisface con un baño y se espera hasta la puesta del sol. Una vez purificado, el sacerdote puede comer de las cosas santas, pues son su alimento, es decir, su sustento nutricional básico. Su sustento nutricional básico. Entonces, todos estos elementos tienen también un rito, ¿verdad? Un rito de purificación. Ahora, lo que nosotros encontramos aquí, en el versículo 8, dice: no comerá ningún animal muerto despedazado por las fieras, porque de lo contrario incurrirá en impureza. Yo soy el Señor. Quizá este sea un añadido posterior, ¿verdad?, ya que directamente no se refiere a las cosas santas, no se refiere a las cosas santas. Les prohíbe comer, no dice tocar, de animal muerto, nebelá, o destrozado, o desgarrado, ya que se harían impuros. El hecho de tocar eso entonces, de un animal desgarrado, de un animal impuro, eso también lo haría impuro al sacerdote. Lógicamente, se refiere a un animal muerto cualquiera, no al del sacrificio, ya hemos dicho en este aspecto. No es ese animal que está muerto ahí que es para el sacrificio, porque ese tiene otra función, sino que se está refiriendo a otros animales, ¿verdad?, que uno puede encontrar por el camino. Aparentemente se trata de la misma norma que ya había sido dirigida a todos los israelitas y a los extranjeros residentes. Pero la diferencia estriba en que el resto de los israelitas no se les prohibía comer expresamente de dicho animal, aunque al hacerlo suponía contraer impureza, mientras para el sacerdote la prohibición es expresa, prohibición que incluye a bestias y aves. Si es atinada la opinión de algunos expertos, según la cual la cláusula por contacto del cadáver que encontramos en el versículo 5 no es original, sino que ha sido erróneamente colocada allí. En el Levítico se encontrarían 3 niveles relacionados distintos, relativos al tratamiento de la teología sacerdotal. Hace del contacto con un cadáver, hacen con el contacto con un cadáver. Eso entonces es una reflexión, se dan cuenta también posterior, que está haciendo la comunidad del Cajal, ¿verdad?, que quiere entender ese encuentro con Dios, pero claro, todo lo que hace impuro hace que se ponga como una barrera con respecto a Dios. Por este orden de mayor o menor antigüedad, según el Levítico 22:5, tocar un cadáver no estaría prohibido. Según Levítico 11, 24, 28, tocar un cadáver de un animal impuro provocaría impureza. Y según Levítico 11, 39, 40, tocar un cadáver de animal puro, es decir, cualquier cadáver que provocaría impureza. Cualquier cadáver que provocaría impureza. Esto entonces lo encontramos en el versículo 8, cuando nos decía justamente de esa manera, ¿verdad? Entonces, no comerá ningún animal muerto o despedazado por las fieras, porque de lo contrario incurriría en impureza. Yo soy el Señor. Bueno, así entonces, queridos amigos, en esta reflexión nos estamos adentrando más a lo que significa, decíamos, las reglas acerca del sacrificio, de lo que se come. Esto es importante para el judío, lo que se come, y el cómo también se hace, porque si es algo impuro, ciertamente eso te está quitando del cumplimiento de una regla, de un mandamiento esencial, fundamental dentro de este camino religioso. Nosotros decíamos, cuando definíamos lo que era impureza, impureza es aquello que ya no está cumpliendo con su misión, con su objetivo. Este es el objetivo, ¿verdad?, de algo, y en ese momento no está cumpliendo, no está sirviendo para ese objetivo. Entonces, el cadáver, el muerto, ¿por qué es impuro? Y justamente porque ya es cadáver, ya no está cumpliendo, digamos así entre comillas, ya no está cumpliendo lo que anteriormente estaba haciendo, que era, estaba viviendo.
estaba dando vida. Ahora entonces con la muerte, a pesar de que ese, entre comillas, cadáver, ese cuerpo tendría que tener vida, según una lógica, sin embargo, no está cumpliendo ya su misión, porque ya ha fallecido, ya ha muerto. Y entonces por eso se vuelve impuro. Volvemos enseguida con más de Yarmie. Cuando estoy a tus pies, Señor, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tú, Espíritu Santo, infunde tu amor, me quema por dentro. Solo puedo alabarte y darte gracias, Señor. Levantando yo mis brazos, te entrego mi adoración. Señores, toda mi vida te pertenece.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yac, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando este capítulo muy interesante que es continuación, ¿verdad? Entre el 21 y el 22, este capítulo que nos habla sobre las reglas acerca de los sacrificios que se comen. Vamos a ir un poco más adelante cuando nos está hablando del versículo 10 al 13, que prohíbe, ¿verdad?, comer a cualquier laico, es decir, al profano, al no capacitado para el contacto con las cosas santas. Entonces esa persona no puede incurrir, eso es un pecado para el Levítico, ¿verdad? No puede. O también por extensión beneficiarse él mismo, se beneficia del comer, ajal, o por extensión también beneficiarse, que el Señor dice, está dando, pero él se está beneficiando de las cosas sagradas. Su interés está centrado específicamente en aquellos laicos estrechamente vinculados con un sacerdote. Es decir, acá no beneficia y no beneficia. Y hay cosas que ciertamente los laicos no tendrían que tocar, dice aquí. Qué lindo, qué interesante. Bueno, ¿de dónde vendría esto? Vamos a mirar en un aspecto histórico, cultural, ¿verdad? Porque para eso estamos estudiando la palabra de Dios, para entender de dónde vienen todas estas normas y estas reglas. ¿Por qué ese laico o esas personas no tienen que beneficiarse? Y justamente porque en el aspecto controvertido, podemos decir, ya te está hablando y te está diciendo. Quiere decir que está hoy, va a ya oñe beneficia, para ir a ver cómo se dice, oye beneficia y costillares. Entonces, fíjense que el beneficio de los sacrificios no era para un grupito, para unas personitas que están ahí alrededor, como un clan del sacerdote, no, sino que el beneficio es siempre apuntando a la comunidad. Ellos quieren salvar y salvan a toda costa el aspecto comunitario.
Esta es la riqueza, ¿verdad?, que después pasa también para nosotros dentro del cristianismo, desde el judaísmo. No nos olvidemos, lo esencial del judaísmo es la comunidad. Y aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad?, por qué ellos ponen, ¿verdad?, en este versículo 9, diciendo directamente que observe mis prescripciones, no sea que carguen con el pecado a causa de alimento y mueran por haberlo profanado. Yo soy el Señor el que los santifico, ¿verdad? Entonces, siempre está apuntando al aspecto de la comunidad y no a que un grupito nomás se pueda beneficiar a costas del sacerdote, en este caso, o del sumo sacerdote. Ahora, a diferencia de Levítico 7:20, no se dice que aquel que coma el alimento sagrado en estado de impureza será extirpado, karet, kará, utilizado por el sacerdotal, con una precisión para los casos de infracción religiosa y sexual más graves. Lo que muestra que también en este caso la ley de santidad confunde dos términos claramente diferenciados por sacerdotal. En los versículos 10 al 13, como norma general, prohíbe a cualquier laico, el zar, literalmente extraño, es decir, al profano, al no capacitado para el contacto con las cosas santas. Eso entonces lo vemos desde el 10 al 13. Ningún extraño podrá comer de las cosas sagradas, ni tampoco lo harán el huésped o el jornalero de un sacerdote. Pero si un sacerdote adquiere con su dinero un esclavo, éste podrá comer de las cosas sagradas y también los esclavos nacidos de su casa podrán comer de su pan. Si la hija de un sacerdote se casa con alguien que no es sacerdote, ella no podrá comer de las ofrendas sagradas. Pero si la hija de un sacerdote queda viuda o es repudiada y no teniendo hijos, vuelve a la casa de su padre como en su juventud. Podrá comer del pan de su padre. Ningún extraño comerá de él. Y si alguien por inadvertencia come de una ofrenda sagrada, deberá repartirla al sacerdote. Bueno, esto entonces en los versículos 10 al 13. Miramos bien lo que nos está queriendo decir aquí, ¿verdad? La prohibición de comer las cosas sagradas incluye a aquellas personas que pueden vivir de su trabajo porque reciben un sueldo del sacerdote, en el caso del jornalero, el saquíos, y aquellas que también no dependen de él, aunque hayan sido invitadas a comer. Esta prohibición probablemente pretendía evitar abusos, los abusos hay que evitar, porque algunos vemos a salan de polla, ahora bailan de coge y la gente lleva obesitina. Entonces, estos que trabajan, que están ahí manipulando con todo el sacrificio, ciertamente que era mucha riqueza la que llegaba ahí. Eran animales que tenían que ser quemados. Recuerden que no siempre también se quemaba todo el animal. ¿Por qué? Porque después la carne era repartida entre la gente, ¿verdad? Porque cuando estamos diciendo era repartida entre la gente, el aspecto social, el aspecto comunitario, siempre nos falta yagua grave. Aquí entonces hay algunos que querían aprovecharse. Se ofrecía carne y entonces acá ya era la sopa una vez, esta vez, como cañén, que esto, que aquello, para se imaginar. Y al pueblo es emburente, ¿verdad? Entonces todos estos elementos tienen que sanarse, tienen que estiparse. Es por eso que surgen estas reglas. Es por eso que la Torá comienza a escribir en estos detalles, porque uno diría, ¿qué tiene que ver esto con Dios? ¿Qué tiene que ver con mi santidad? De comida ya está enseguida, lleva. Pero te está hablando dentro de una historia de la salvación. Es decir, ¿qué tiene que ver con mi historia de salvación? ¿Qué tiene que ver? Y justamente tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se tiene que realizar y manifestar ¿dónde? En tu propia vida, en tu propia historia. Esa es la historia de la salvación. El sacerdote Ahimelech ofreció panes consagrados para comerlos a David y a los jóvenes para que le acompañaban, con la única condición de que no hubieran mantenido relaciones sexuales recientes. Cuando Levítico 24, 5, 9 contempla que los panes de la presencia estaban destinados únicamente a los sacerdotes. Sin embargo, aquellas personas que conviven con el sacerdote pero dependen únicamente de él, sí pueden limpiarse con las cosas sagradas.
Caso de los siervos comprados o nacidos en casa. En Génesis 17, 12, 13, uno y otro sirven, debían ser también circuncidados, con lo que venían a formar parte de la alianza establecida entre Dios y Abraham, y de la hija viuda o repudiada y sin hijos, que vuelve a casa permaneciendo como soltera, no así si está casada, o si es viuda o repudiada con hijos, pues tanto el marido a cuya casa pasa a pertenecer tras el matrimonio como los hijos adultos deben mantenerla. Bueno, este es el caso de Tamar, de Ruth, de Noemí. Esto es interesante, ¿verdad? Porque es repudiada y luego se vuelve a casar con Boaz, etcétera, etcétera, y sigue toda una historia. Esa es la historia con Ruth. Bueno, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir más sobre este capítulo 22. Es un poco más arduo, ¿verdad? Porque nos está hablando de las prohibiciones y nos está hablando también de todo lo que significa en esta ley de santidad las reglas sobre los sacrificios que después se deben comer. Y así entonces me despido de ustedes con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por